Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Bien, como siempre hemos elegido un personaje de cómic, de serie de televisión, de película o de novela e intentamos hacer una biografía basándonos en todos los datos que tenemos. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Rose Tyler. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Rose Tyler fue la primera acompañante conocida del noveno y 10º Doctor. Rose se presenta como una chica de 19 años que trabaja en una versión ficticia de Harrow en Londres. Del mismo modo se incluye a su madre Jackie Tyler y su novio Mikey Smith. Bien, Rose Marion Tyler es hija de Jackie Pitt Tyler y nació el 25 de febrero de 1986. Asistió al colegio Jericho Street Junior School y al Jericho Street Comprehensive, donde se unió al equipo de gimnasia y ganó una medalla de bronce en una competición. Ella realizó más o menos decentes sus primeros años de aprendizaje. Sin embargo, dejó el instituto por una relación que tenía con Jimmy Stone, la cual no acabó bien. Varias veces en su niñez fue visitada y vigilada por su futuro amigo, el capitán Jack Harkness, que había sido temporalmente desplazado por una avería en su manipulador del vórtice. Jack no la saludaba para evitar daños en la línea temporal. Cuando Rose tenía 19 años y ella y su madre Jackie vivían en Powell State, en el sur de Londres. Rose trabajó como dependienta en la tienda Henry's Department Store en la calle Regent Street, mientras que Jackie trabajaba como peluquera en su casa. Antes de conocer al doctor, su única experiencia de viaje fue un viaje de estudios a Francia y una semana anual de vacaciones en el sur de Gales con su madre. Ella entró en una relación con Mickey Smith algún tiempo antes de 2005. Su primer encuentro con el misterioso viajero del tiempo conocido como el Doctor ocurrió justo después de la medianoche del 1 de enero de 2005. Mientras caminaba hacia su casa con su madre, Rose se encontró con el 10º Doctor, quien estaba muriendo de envenenamiento por radiación. Confundiéndole con un borracho, ella le preguntó si estaba bien y le dijo la fecha cuando le preguntó. El doctor le dijo que el 2005 iba a ser un gran año para ella. Sonriendo, Rose volvió a casa. Rose se encontró con el doctor de nuevo más tarde en 2005, al comienzo de su novena encarnación, cuando lo salvó de un ataque de Autons en Henry's. Después de llegar a su casa, buscó en internet información acerca de este hombre extraño y encontró a Clyde Finch, que había hecho un seguimiento de las apariciones del doctor en la Tierra. Rose ayudó al doctor a localizar la conciencia que animaba a los autómatas, y cuando el doctor se encontraba detenido por dos de los autómatas, utilizó sus habilidades de gimnasia para liberarlo. Tras salvar la Tierra, el doctor invitó a Rose a viajar con él. Al principio se negó y el doctor se fue, solo para volver un momento más tarde para mencionar que la TARDIS puede viajar en el tiempo. Teniendo en cuenta esta segunda oportunidad, Rose se unió a él en la TARDIS, dando a su novio un beso y dejándole a él y a su madre en la Tierra. El doctor modificó su teléfono móvil para poder comunicarse a través del tiempo y el espacio. En su primer viaje con el Doctor, Rose fue testigo de la destrucción final de la Tierra. Más tarde se encontró con un Dalek por primera vez. Y durante esta aventura conoció a Dan Mitchell, un joven genio al que encontró atractivo y que más tarde viajaría con ellos. Sin embargo, debido a su conducta, perdió pronto su interés por él. El Doctor también llevó a Rose a 1987 para presenciar los últimos minutos de vida de su padre. Esto tuvo consecuencias drásticas. Rose impidió su muerte, alteró la historia y desató a los Reapers. También se encontró consigo misma cuando era un bebé y también con Mickey cuando era pequeño. En la Segunda Guerra Mundial, en Londres, el Doctor y Rose conocieron al capitán Jack Harkness, un agente temporal del siglo 51, a quien también Rose le pareció atractivo. El Doctor y Rose se lo llevaron con ellos a la TARDIS. Desde el momento en que Rose dio un paso en la TARDIS, la frase Bad Wolf, lobo malo, ha seguido al Doctor y a Rose en todo el espacio y el tiempo. Después de su descubrimiento de un complejo plan por los Daleks de invadir la Tierra en el año
200.100, el doctor, creyendo que podría morir pronto, envió a Rose a salvo a su lugar de origen y tiempo, viendo las palabras Badwall en un grafiti alrededor de su conjunto de viviendas. Esto sirvió a Rose como mensaje. Ella misma era fundamental para el evento y debía volver junto al doctor. Rose entró en la TARDIS y miró a su corazón, lo que le permitió trascender en el lobo malo. Como esta figura de diosa, Rose vaporizó a la flota Dalek y trajo de vuelta a la vida al Capitán Jack, sin saber que lo hacía inmortal. Después de que paradójicamente difundiese las palabras Badwall a través del tiempo y el espacio para crear el mensaje. Sin embargo, al convertirse en el Badwall, Rose había absorbido el vórtice temporal, lo que destruiría su cuerpo célula por célula. El Doctor tomó esas energías en sí mismo al besarlas, sacrificando su 9ª encarnación y regenerándose ante los ojos de Rose en una nueva forma. El recientemente regenerado Doctor logró pilotar su TARDIS de vuelta al hogar de Rose en la Navidad del año 2006, antes de caer preso del trauma postregenerativo. Rose no se encontraba a gusto con la nueva apariencia y personalidad del Doctor, más aún cuando el Doctor prácticamente dejó que Rose, su madre y Mickey se enfrentasen a la invasión Sycorax solos. Cuando la TARDIS fue llevada a bordo de la nave de los invasores, Rose intentó negociar con ellos, pero el líder Sycorax se burló de ellas. El Doctor volvió en sí más tarde y derrotó a los Sycorax, y más tarde celebraron todos la Navidad. También tuvieron un viaje donde conocieron a la reina Victoria, quien era el objetivo principal de los Brethren. Se hospedaron en la casa Torbuch, donde los Brethren planeaban realizar un atentado contra la reina Victoria para poner al lobo en el trono británico. Consiguieron evitarlo, pero la reina Victoria dijo que el Doctor era un peligro para todo el imperio británico, y este incidente hizo que la reina Victoria fundase el Instituto Torchwood para tratar con futuras amenazas alienígenas, incluyendo el Doctor. Más tarde viajaron al siglo 51 y bajaron a partir de una nave que se llamaba Madame de Pompadour. Viajaron a través de una ventana temporal a la Francia de 1744, que estaba dentro de la nave. Entonces conocieron a la genuina Madame de Pompadour. Bien, mucho más tarde tuvieron algunas otras aventuras cuando viajaron al año 2012 para asistir a las Olimpiadas de Londres. Allí conocieron a una niña llamada Chloe Weber, quien estaba siendo poseída por un Isolus solitario. Ella había atrapado a varios niños de su calle en un dibujo para evitar que el Isolus se sintiese mal por estar solo. Pese a solo haber estado intentando ayudar al Isolus, Chloe atrapó al Doctor y a su TARDIS en un dibujo. Dentro de el Doctor consiguió dibujar una antorcha olímpica, así dándole las pistas a Rose para que supiera lo que tendría que hacer, y así consiguieron salvar a todo el mundo. Bien, después de varias aventuras, Rose se vio obligada a vivir en un mundo alternativo para que lo separó del Doctor para siempre. De esta manera el Doctor se aseguró de que, como había prometido a su madre, de que estuviera siempre segura. Rose vivió con Pete Tyler, Jackie y Mickey en su hogar en el mundo paralelo. Ella fue contactada por el Doctor a través de un sueño, quien la guió a Tarlith Stranden, la bahía del Lobo Malo, en Noruega. El Doctor quemó una estrella solo para decir adiós. El Doctor logró proyectar una imagen de sí mismo, aunque no era capaz de percibir físicamente lo que sucedía en el universo paralelo. El Doctor le informó que en el mundo normal Rose había sido dada por muerta, al igual que muchos de los otros desaparecidos. Rose le dijo que ahora trabajaba para el Instituto Torchwood, el cual aún funcionaba en este universo. También mencionó que Jack estaba embarazada nuevamente. Rose no pudo contenerse y le confesó su amor al Doctor, aunque el Doctor no tuvo tiempo para decir lo mismo, pues la conexión entre ellos fue cortada repentinamente. Jackie dio a luz al hermano de Rose, Tony. Rose trabajó en un cañón dimensional para poder volver con el Doctor, ya que la bomba de realidad de Davros debilitó las paredes que dividen ambos universos.
Rose usó el cañón para encontrar al Doctor y a Donna Noble para así advertirles de la oscuridad que se cernía sobre ellos. En el año 2009, luego de evitar que 1 millón de londinenses fuesen convertidos forzosamente en adiposos, Donna le dijo a Rose, sin saber que era ella, que le dijese a su madre que había dejado las llaves del auto en ese contenedor de allá. Rose se alejó desvaneciéndose. Cuando el Doctor y Donna conversaban con dos psíquicos en el año 79 después de Cristo en Pompeya, uno de ellos dijo: ella está volviendo, una premonición del regreso de Rose. Al estar sola en la TARDIS durante la invasión Sontaran, Donna no vio que en una pantalla apareció Rose llamando al Doctor. Después, en el planeta Midnight, Rose apareció en la pantalla del bus Crusader 50 llamando en silencio al Doctor. Cuando Donna Noble creó una línea temporal alternativa por error alrededor suyo, Rose se encontró con ella personalmente varias veces. Rose confesó que podía viajar entre mundos y realidades alternativas y que ya lo había hecho anteriormente en su búsqueda del Doctor. Apareció varias veces frente a ella, incluyendo en la Navidad de 2007, cuando el Doctor murió porque Donna no detuvo la masacre a los Randos. En el 2008, luego de ser despedida por Jibal Crowdy, Rose apareció y le dijo que use su boleto de lotería para salir fuera de Londres en esa Navidad. Fue en esa Navidad que el Titanic destruyó Londres. Donna y Rose se volvieron a encontrar durante la invasión Sontaran. La amenaza de Atmos fue solventada por el Instituto Torchwood, aunque les costó la vida. 3 semanas más tarde, varias estrellas desaparecieron y fue entonces que Donna siguió a Rose, quien le reveló que el escarabajo temporal que tenía en su espalda era el causante de todos estos problemas. También le explicó lo que debía hacer para restaurar la línea temporal original. Obedeciendo a las instrucciones de Rose, Donna fue llevada al pasado para obligarse a sí misma a girar a la izquierda, para así ser contratada por H.C. Clements y pueda conocer al Doctor 6 meses después. Cuando Donna hizo esto, perdiendo su vida alternativa en el proceso, Rose la acompañó hasta que murió y le susurró un mensaje para el Doctor, Bathwolf. En 2009, Rose viajó a su universo natal, el cual descubrió bajo una invasión Dalek, además de haberlo transportado fuera de su eje común. Encontró a Sylvia Noble y a Wilfred Mott con la esperanza de que ellos supiesen dónde se encontraban el Doctor y Donna. Harriet Jones apareció en el ordenador de Wolf y Rose asumió que estaba intentando contactarse con ella. Pero no pudo manifestar su presencia pues el ordenador no disponía de cámara ni micrófono. Harriet habló con Sarah Jane Smith, Jack Harkness y Martha Jones. Rose observó la conversación y cómo lograron llamar al Doctor antes de usar su dispositivo de teletransportación para fijar la posición de la TARDIS para así llegar hasta él. Ella llegó a una calle desierta en la cual el Doctor y Donna también se encontraban. Al verse el Doctor y Rose corrieron el uno hacia el otro, pero un Dalek logró dispararle al Doctor hiriéndolo de muerte. Con la ayuda de Donna y Jack logró llevar al Doctor a su TARDIS, donde empezó a regenerarse. El Doctor logró mantener su 10ª apariencia al verter la energía regenerativa en la mano que perdió años atrás y que la utilizó ahora. Con la ayuda de Donna acabaron creando un Doctor parcialmente humano, mientras que permanecían en la TARDIS. Esta fue remolcada al Crucible, donde Rose fue tomada prisionera. Junto al Doctor, para así intentaron completar la profecía del líder de los Daleks, Dalek Khan. Luego de que Donna y el recientemente creado 10º Doctor derrotaron al nuevo Imperio Dalek, el Doctor lo llevó de vuelta a la Tierra paralela junto con su madre, pero sin Mickey, quien esta vez decidió quedarse en el universo donde nació. El Doctor original exilió al nuevo Doctor en la Tierra paralela, pues había nacido durante tiempos de guerra y, considerando que había acabado con todos los Daleks, era peligroso dejarlo solo. Le dijo a Rose que ella era la única que podría hacer de él un mejor hombre, tal como había hecho antes con él. Rose se negó a quedarse con el nuevo Doctor, aunque el original confirmó que el Doctor Metacrisis tenía todos sus pensamientos y memorias, y era exactamente igual a él, aunque siendo humano. El Doctor parcialmente humano solo tenía un corazón y empezaría a envejecer en lugar de regenerarse. Le dijo que podría pasar su vida con Rose y si así lo deseaba podrían envejecer juntos. Rose le preguntó a ambos doctores qué era lo que habían querido decirle a ella cuando quedó atrapada en el universo paralelo. El Doctor original preguntó: ¿es necesario decirlo? Pero el 10º Doctor Metacrisis le susurró algo en el oído. Al oír sus palabras, Rose abrazó al nuevo Doctor, mientras que el Doctor original volvía a la TARDIS junto a Donna, juntos justo antes de partir de vuelta al universo original.
En algún momento Rose fue llevada al archivo negro por Unit para grabar sus viajes con el Doctor. Las memorias de esta visita fueron borradas después por Unit y continuó con sus viajes. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, o algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.